El ingeniero Fernando Storni, presidente de la Cámara Argentina de Feedlot, nos está acompañando. ¿Cómo anda, Fer? Bien, muy bien, Silvio. ¿Qué Gracias tal? por venir, Gracias. ¿eh? No, gracias. Bienvenido. Hola, Julio, gracias. Bueno, está por salir oficialmente el reporte de la Cámara de Feedlot de cierre de cada mes o de principios de cada mes. ¿Qué dato importante tiene el reporte o va a tener el reporte en las próximas horas? Tercer mes de zafra y de crecimiento en el porcentaje de ocupación, 67% de ocupación, un crecimiento del 5%, en línea con lo que habíamos visto en los datos de Senasa, que el stock marcó 1.900.000 cabezas, con un crecimiento de 6%, 6 y pico por ciento. Entonces, en línea con ese dato de stock, vemos ese crecimiento, un índice de reposición de 1.4, ¿sí? Casi, o sea, por cada animal que salió, casi un animal y medio ingresó en los corrales durante abril. Veremos qué pasa en mayo y cómo se comporta. Hemos tenido ocupaciones superiores, pero bueno, quizás todavía no se llegó a ese nivel. Veremos qué pasa en mayo. Pero bueno, eso es el número general o lo más importante. Si querés todavía, cuando veo lo que es el índice de egresos, ¿no? Cómo medimos nosotros los animales que salen en función de la capacidad, todavía disminuyendo, ¿no? Eso todavía marca quizás la oferta más reducida todavía para el mes de abril, ¿no? ¿Cómo se dirime esta disputa entre consumo y exportación en materia de inversiones en los establecimientos hoteleros? Ahí vimos una diferencia puntual en este mes. Veremos qué pasa con el reglamento que tengamos el mes que viene. Siempre está muy parejo, 50-50 consumo y exportación, y este mes vimos una caída en lo que es la hacienda de participación de la exportación de 4 o 5 puntos. Eso creo que, bueno, obedece seguramente a una situación particular de la industria de la exportación un poco más compleja, quizás con algo de falta de competitividad que quizás no viene por el lado del precio del novillo, cuando veo hoy el precio del novillo de Uruguay y el nuestro similar, sino que obedece a lo que decimos todos, que creo que tiene que ir sucediendo y debe ir pasando, que es la devolución de competitividad vía reducción de carga impositiva y vía otras trabas, y no es solo impuestos nacionales, ¿no? Porque hablamos de retenciones del 675 que todavía queda, que sería urgente y prioritario que se reduzca, pero hablamos también de los impuestos en provincias y municipios que suma mucho, todo lo que tiene que ver con cargas patronales, bueno, complica, y hay que empezar a devolver competitividad de ese lado si vamos a este camino de estabilidad y este tipo de cambio. Relación insumo-producto, ¿cómo la están viendo? Venimos notando que el sector ganadero, el sector pecuario, tiene una relación muy favorable en insumo-producto. Más allá del maíz, ¿el maíz cómo está en esa relación insumo-producto y el resto de los insumos que utiliza el productor filotero hoy en día? No, a ver, creo que tenemos un buen precio de producto, ¿no? Entonces eso ayuda a esas relaciones que vos mencionás. Creo que lo más importante o destacable es en cuanto al maíz y el costo de alimentación, que no vemos grandes cambios a lo largo del tiempo. Eso creo que favorece y lleva y tienta quizás a meter algunos kilos más en el corral, porque te da un resultado positivo ya ese kilo. Más allá de mantener y tener una relación compra-venta que todavía no se complicó demasiado, creo que el kilo ganado queda con valores interesantes como para tentarse a meter más kilos. Fernando, otro dato del informe es que el 72% de los establecimientos están en llenado. No sé si es un dato habitual para esta época del año, pero relacionado con eso, ¿está medido si está entrando un poquito más pesado el ternero? No tenemos ese dato por ahí. Puede haber alguna sensación. Yo lo que creo es que venimos climatológicamente muy bien en muchas zonas, más allá de temas puntuales que pueden estar complicados. Te contaba antes de empezar que estuve de viaje por Córdoba la semana pasada y veía las banquinas verdes, cosa que es muy raro en esta época del año. Estamos en mayo, bueno, lo hablaban recién con Leo, temperaturas importantes. Y bueno, más allá de que algún agua pueda complicar los corrales puertas adentro, creo que eso hace que se estiren un poco algunas salidas y se pueda ingresar con animales más pesados. Hoy el resultado comercial, ¿qué da? El margen que bruto vemos siempre nosotros en ese modelo del ternero de consumo nos da 90.000 pesos positivos, considerando 3.450 de compra y de venta.
Que es el macho y hembra que busca mucho. Sí, es un modelito de macho, pero haciendo mucho esfuerzo y trabajando mucho para conseguir un macho a esa plata, porque en realidad el macho en cuánto está en promedio hoy, cuando haces. Y cuando agarrás todo, pero también metemos Pero televisado y todo, más cerca de un 3.700 te puede sí, dar. pero hay pero compras, bueno. digamos, por lo que hablo con compradores, hay compras hasta en 3.300 pesos se mueve. Entonces, Sí. creo Sí, que habitualmente ese promedio de 3, por ejemplo, si tomamos hoy macho 180, 200 kilos con 30 y 60 días, da 3.700. Las compras más baratas las hacen los amigos filoteros de 3.300, 3.400, 3.500 y las más caras son de ventas en remates televisados, por ejemplo, que llegan hasta 4.000 pesos. ¿No? Esos son los extremos. Por eso es de 3.450 promedio si quiere, y la venta también, ¿viste? Porque ya quizás podría haber sido 3.500. Compran también con otros plazos, es cierto, Sí, ¿no? pero No existe el 90 días en las compras. todavía tenés esa relación compra-venta que todavía no está tan complicada. Sí hay que estar atento, porque lo que decíamos, ¿qué va a pasar para adelante cuando tenga, quizás como el año pasado, algunas salidas más fuertes durante agosto, septiembre, octubre, con el precio del gordo? Bueno, no lo sabemos, es imposible saberlo. Entonces, bueno, las compras claramente tienen que ser en función de lo que uno pueda imaginar para ese momento. En la apertura del programa veíamos a Carlos Boneto, titular de Los Aromos, director de la Cámara también, ¿no? Anunciar una inversión muy importante que va a duplicar su capacidad de encierre en el establecimiento que está en el sur de Santa Fe, ahí en Caferata. ¿Esto es una excepción? ¿Qué es lo que están viendo ustedes en términos de inversión para el sector? Mira, yo veo dos cosas. Una, y está marcada en el informe también del cierre, cuando hacemos la estratificación por tamaño de empresas. Sí. Las empresas más chicas están con 40% de ocupación, 41% de ocupación, y va creciendo la ocupación a medida que hablamos de empresas más grandes. Entonces, veo cada vez más crecimiento, si se quiere, y más inversiones, en algunos casos, algunas puntuales. Esto es algo puntual, ¿no? Duplicar la cantidad del establecimiento. No, que es una cosa uno muy rara, muy extraña, uno ¿no? no lo ve en todas las empresas, ¿no? No es que es algo común, pero quizás uno ve, y además justamente vinculado a un servicio de hotelería, ¿no? Entonces, creo que uno ve por ese lado quizás crecimiento en algunos establecimientos más grandes, quizás ya no de los más grandes, que ya son de volúmenes importantes, sino establecimientos como el de Carlos o valores parecidos que están mirando quizás algún formato. Lo veía con algún otro establecimiento en Rosario, que también está haciendo ampliaciones. Bueno, en general son empresas que tienen mezcla de hacienda propia y hotelería, ¿no? Y hay una mayor integración entre recría y engorde, recría y feedlot, campo y feedlot. Sí, creo que eso lo habíamos empezado a ver 2015 para adelante. De alguna manera se cortó con el 2023 con lo que nos pasó con la sequía, ¿no? Y creo que se está retomando todo ese círculo virtuoso para ir a animales más pesados, y creo que además la búsqueda, si querés, y creo que lo mencionaba en ese micro que pasaste de Acorral más temprano, Carlos, la búsqueda de esos nichos de calidad tienen que ver con recrías a pasto, con ingresos de animales más pesados en los corrales, y buscar animales pesados con varios días en corral para un alto marlin. Creo que va por ese lado la vinculación, la relación entre la recría y los corrales. Mencionando este aspecto en particular, yo no sé si se está dando tanto en la Argentina, pero sí mucho en Uruguay, que viene una mayor estabilidad en términos de direccionamiento político, hacia dónde va, además la matriz pecuaria, que es meter un animal por mucho más tiempo del que estamos acostumbrados a ver en cualquier lugar de la región, ¿no? Cuando nos referimos a que por ahí el promedio son 120 días, poquito más, poquito menos, ¿no? Inclusive para ese novillo tipo 481. Hay algunos mercados, justamente hablando de nichos, que piden hasta 180, 200 días de engorde, con lo cual el costo es otro, el resultado productivo también distinto, porque la demanda justamente pasa por ese requerimiento. ¿Se explora eso en la Argentina o estamos lejos? No, yo creo que se empezó a explorar, lo venimos hablando, hicimos una jornada el año pasado en la que participaste, justamente analizando un poco esta situación y esta vinculación en cuanto a la cantidad de días, la correlación con el marbling.
y lo que buscan algunos nichos de mercado. Creo que es algo que va a ir imponiéndose cada vez más. Creo que la estabilidad juega un rol importante para que eso pueda suceder y cuajar, ¿no? Porque vos lo mencionaste muy bien, son costos más altos y bueno, cuando el costo financiero tiene un impacto grande, eso es mucho más difícil y complicado. Entonces, creo que si la macroeconomía continúa en un sentido que imaginamos puede llegar a continuar, creo que va a tener cada vez más vínculo. Y seguramente va a ayudar además eso a poder tener acuerdos con la industria de largo plazo, ¿no? Porque es difícil pensar uno en encerrar un animal tantos días y esperar a un momento de venta y después en el momento de venta darte vuelta y ver qué pasa y por ahí en 150, 200 días uno no sabe qué puede haber cambiado en nuestro bendito país y para la industria en su situación y poder de compra. Bueno, creo que es importante la estabilidad para que eso sea sostenido en el tiempo y sea un crecimiento y ir en todo caso a una dinámica como la que tiene Uruguay que vos mencionabas. ¿Cuál es el promedio hoy de estadía de un feedlot que reporta la cámara más o menos para un animal, no? Mira, creo que el consumo ya, los 100 días son piso, digamos, ¿no? 100 días piso para el consumo. Sí, yo creo que los 90 días eso ya quedó corto, o por algunos casos en particular, pero si hablamos de promedios tenemos que estar entre los 100 y 120 días, seguramente. ¿Qué vende el mercado mundial en relación a la cuota 481, que es símbolo de feedlot, que se va pagando por ahí en volumen, en disponibilidad, pero que a partir de esta mercadería bien probada por la Unión Europea y por lo que uno lee, ¿no?, una mayor demanda de la Unión Europea, buscan también ese producto por fuera de la cuota? Ya, yo creo que hay posibilidades interesantes en mercados más tradicionales, como puede ser Estados Unidos, seguir creciendo en cuanto a la cuota que tenemos, o por fuera de la cuota, pero seguir creciendo en ese sentido. Creo que tenemos, y bueno, hay ahora, previo a la CIAL, una misión que se va a hacer en Indonesia, en Japón. Me parece que ahí tenemos que apuntar y mirar en cuanto a apertura. Y sí creo que es importante no solo la apertura de los mercados, sino los acuerdos comerciales, ¿no? Fundamental. Trabajar de alguna manera en lo que tiene que ver con aranceles, con los distintos mercados. China, por supuesto, como el gigante con crecimiento de nichos en consumo de carne de alta calidad, pero creo que hay algo importante, eso es lo de como te decía, los accesos a mercado, no solo sanitarios, sino en cuanto a los acuerdos comerciales, que es importante para que se desarrollen los negocios. Fernando, hablando de esto del 481, cuando uno repasa los precios de la exportación toda la semana, es lo que más se paga. El novillo tipo 481, 150 días de corral para arriba y toda la cuestión. ¿Hay mercados de estos famosos de nicho que puedan pagar más que eso? Bueno, yo creo que tiene que ver con eso, justamente con la situación de la industria de la exportación, en todo caso. O sea, más allá del valor de la tonelada, cuánto se traduce el kilo de carne en del gancho. novillo, bueno, tiene que ver seguramente con cómo esté posicionada la industria y bueno, y la relación entre oferta y demanda en cada momento, ¿no? Creo que pasa por ahí. Es más, vemos muchas veces cómo compite el consumo con la exportación cuando la industria de la exportación no está atravesando una situación saludable, si se quiere. ¿Están mirando el potencial cierre de acuerdo entre Unión Europea y Mercosur? Porque la carne tendría una participación importante allí y sabemos qué es lo que demanda la Unión Europea, ¿no? Sí, creo que de todas formas mejorará la relación comercial, cambian los aranceles, hay que ver en volumen, en más volumen si se traduce algo. Creo que las cuotas están cubiertas dentro de este acuerdo, entonces creo que hay que ver ahí si esto implica algún volumen más, pero claramente es interesante. Hay que ver cómo se distribuyen también dentro del Mercosur. Claro, sí, después será una pelea entre comillas, ¿no? Sí. Entre los países proveedores del Mercosur, para ver quién se queda con cuánta cuota. Aparentemente serían, dicen, 100.000 toneladas, ¿no? 90.000. 90.000, por ahí andamos. ¿Qué pasa con la Hilton? En algún momento, creo, con mayor efervescencia, se trató de negociar con la Unión Europea para cambiar el convenio que tiene que ver con los protocolos de la Hilton, ¿no? Sí, se hizo un trabajo que empezó con la gestión de la Secretaría en el gobierno de Mauricio Macri.
tuvo algún grado de continuidad, que tuvo algún movimiento sobre el final de la gestión de Alberto Fernández y alguna continuidad el año pasado con algunas charlas. Hay una dureza de parte de la Unión Europea de abrir la negociación, entonces creo que para mí lo importante es que quienes tengan, que es la Cancillería, y creo que es importante tenerlo siempre en la mesa para alguna negociación. Las negociaciones sabemos que siempre son no solo de un producto en particular, sino que involucran otras cuestiones. Entonces, cuando haya que negociar algún tema de la industria automotriz o lo que fuera, poder ponerlo arriba de la mesa y ver si logramos de una vez por todas generar esa modificación del protocolo, ampliando un poco más a nuestra realidad productiva. Me quedó una inquietud de cuando hablabas del novillo de Feedlot para Estados Unidos. Y dijiste, aún con aranceles es tentador ese mercado. Bueno, depende. Hoy, si sacamos el 675, puede ser un poco más interesante que si lo tiene, ¿no? Creo que me refiero a eso, y vuelvo a los aranceles cuando digo, sentémonos a negociar, además de los acuerdos sanitarios, aranceles en todos los mercados, de la manera que mejor se pueda. También sabemos que hay limitaciones en cuanto a negociaciones estando dentro del Mercosur, pero bueno, creo que pasa por ese lado. ¿Están organizando algo desde la Cámara para el corto plazo? Estamos organizando, no para el corto plazo, pero sí para agosto ya, el encuentro de veterinarios, así que vamos a ver si nos juntamos nuevamente en Cañuelas. La Sociedad Rural de Cañuelas ha colaborado para que podamos estar presentes en el predio. Jornada completa, nos juntamos alrededor de 100 veterinarios a hacer una actualización de la situación profesional, si se quiere, vinculada al sector. Gracias por venir, Fernando, No, como por favor. siempre, un placer. Gracias. El ingeniero Fernando Storni, presidente de la Cámara Argentina de Feedlot, en esta mañana de lunes.